muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya bien el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora damos vuelta unas páginas y nos vamos a Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Solo una reseña sobre este último pasaje, del 12 al 20. Este pasaje habla de la identidad de Jesús, que los líderes religiosos no la entienden, no saben quién es Él. Él no les quiere explicar quién es Él, pero no porque no quiere, sino porque ellos no tienen la capacidad de entenderlo, porque no están despertados espiritualmente. Los fariseos le dicen: ¿quién sos vos? Y Él le dice: miren, yo les voy a explicar, pero la realidad es que les voy a explicar por cortesía nomás, para que quede asentado que yo dije quién soy, pero la verdad es que ustedes no lo pueden entender, porque ustedes no conocen a mí, no conocen a mi Padre, ustedes hablan en términos humanos, ustedes juzgan según la carne, y para conocerme a mí, para saber quién soy yo, ustedes no lo pueden entender carnalmente. Que dice el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. O sea, ustedes me piden un título a mí, porque en el versículo 13 dice: los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, si vos vas al doctor y el doctor te dice: yo soy doctor porque yo digo que soy doctor, vos le decís: no, vos das testimonio de vos mismo, a mí no me sirve. Yo necesito que una institución diga que vos sos doctor. ¿Cuál es tu institución que te respalda?, le dicen los fariseos. Y Jesús le dice: yo les puedo decir, pero ustedes no lo van a entender, porque mi institución es de otra dimensión, es del espacio, está en otra dimensión que ustedes no conocen. Eso sería ese pasaje rápidamente explicado. A partir del 21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Dan cuenta de lo que estoy diciendo? Yo me voy y ustedes me van a buscar. Pero el problema es que somos de mundos distintos. O sea, ustedes van a morir en el mundo de ustedes, que es el mundo del pecado. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, que entendían re bien lo que Jesús está diciendo: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Claro, ellos pensaban que él les hablaba que se iba a suicidar. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahí viene la bisagrita. Jesús deja establecido primero que hay dos mundos, ¿sí? Dos realidades. Que ellos están en una y que él está en otra. Pero empieza a describir el puentecito, la bisagra, porque si no, hasta ahora, viste, sí, loco, todo bien. Hay dos mundos, nosotros estamos en uno, vos estás en el otro, pero tiran una esperanza. Entonces Jesús empieza, pero no tirándole la esperanza a ellos, sino a nosotros. 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio les vengo diciendo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermanos, Jesús le está diciendo a estos líderes religiosos lo mismo que habló con Nicodemo. Nicodemo, vos estás muerto. Vos no sos salvo porque vos estás muerto. Vos sos de otro mundo. Yo soy de otro mundo. No estamos en el mismo mundo. Y Nicodemo le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: nada. Pero el camino a la salvación soy yo, en la cruz. Entonces Pablo dice: cuando fui a vosotros, no me propuse saber entre vosotros otra cosa que a Jesucristo
crucificado. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo leyó Juan 8, leyó Juan 3 y leyó Moisés, que no me acuerdo dónde está, cuando habla de la serpiente. Ese es el problema de la religión a unos que confiaban en sí mismos para ser salvos. Siempre la respuesta de Jesús es: no confíes en vos mismo para ser salvo. No me preguntes qué tenés que hacer. No me digas: Señor, pero yo esos mandamientos ya los obedecí todos, como dijo el joven rico. Yo ya hice lo que... No confíes en vos mismo para ser salvo. Vos, mirá la cruz. ¿Qué mensaje más sencillo que estoy dando? Es que el evangelio es sencillo. El evangelio es así. No puedo dar otro mensaje. Si la complico, no es el evangelio. Leemos 28 de vuelta. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Miren, el 28 tiene dos cosas más, importantísimas, hermano. El 28 es la base de Romanos 9, 10 y 11. El 28 dice: cuando hayáis levantado, hayáis, la palabra hayáis. ¿Quién? ¿A quién le está hablando? A los líderes judíos. Ustedes, los líderes judíos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, hermano, cuando ustedes me maten, les está diciendo Jesús. Jesús está profetizándole lo que ellos van a hacer con él. Cuando ustedes me maten, conoceréis que yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice: miren, muchachos, somos de dos mundos distintos, pero cuando ustedes me crucifiquen, les va a caer la ficha quién soy yo? Ustedes hoy no me pueden entender, hoy no me pueden ver. Es lo mismo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, lo que vos necesitas es nacer de nuevo. No lo podés hacer. Depende de arriba, porque la traducción es: tenés que nacer de arriba, o sea, de afuera de vos. Pero vos vas a empezar a tener revelación de por dónde viene la salvación cuando me ves a mí crucificado. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y es lo mismo que le está diciendo a esta gente, hasta con las mismas palabras. Pero dice: cuando ustedes me hayan crucificado, se van a dar cuenta, van a conocer que yo soy. La identidad mía se le va a revelar a ustedes cuando me crucifiquen. ¿Por qué? Por todo lo que va a pasar en la crucifixión. O sea, primero porque ustedes van a ver crucificado al Hijo de Dios, y eso les va a tirar las vendas de los ojos. Van a poder ver algo que ustedes nunca se imaginaron, que es en la cruz la realidad de ustedes y el carácter de Dios. El doble mensaje de la cruz. Cuando ustedes me vean crucificado, van a ver que sus pecados son tan graves que Dios tiene que crucificar a su propio Hijo. Esa es la realidad de ustedes. Y van a ver la realidad de Dios, que Dios es tan amoroso que está dispuesto a crucificar a su propio Hijo. Pero ustedes hoy no conocen ninguna de esas dos cosas. No reconocen sus pecados y no conocen a Dios. En la cruz, ustedes van a conocer sus pecados, porque claro, van a mirar y van a decir: Dios tuvo que matar a su propio Hijo. Eso revela el estado grave de condena en el que yo estoy, que solamente podía ser útil para salvarme de eso la muerte del propio Hijo de Dios. Esa es la lamparita que a ustedes se les va a prender cuando me vean en la cruz. Y a la misma vez, entonces, eso los va a llevar al segundo concepto, que es decir, ese es el Dios que adoramos. Que ahora lo hacemos de oídas, pero en la cruz mis ojos te ven. En la cruz yo veo realmente la máxima revelación del amor de Dios. Porque en la cruz no es Dios dándome bendiciones. En la cruz es Dios dándose a sí mismo, que es más valioso que una bendición X, la que fuera. En la cruz, lo que Dios nos da vale más que si a vos se te muere tu hijo y Dios te lo resucita. Eso es una bendición muy grande, quizás la más grande. La más grande que pueda existir es que Dios resucite a la hija Jairo. Pero resulta que en el cielo, Jairo no va a tener hija. ¿Por qué? Porque no le hace falta. Porque tiene algo más valioso, lo tiene a Cristo. Está con Dios, está completo, está lleno. Por eso en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Eso sí que es una bendición. Ahora, yo dije dos cosas del 28. Les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando ustedes, queridísimos amigos, compatriotas judíos, vean a Cristo, me vean a mí crucificado, entonces conocerán que yo soy. Y ahí le está hablando a los líderes judíos, a los que lo rechazaron, a los que lo mataron, a los que lo desecharon, pero que un día lo van a ver regresar y van a hacer esto, miren. Era nomás, era Él. Y dice que van a llorar y van a decir: al que traspasamos, ese era. Y se van a arrepentir y se van a volver y van a ser salvos. Los mismos que lo rechazaron. Y eso es lo que Jesús les está profetizando también en este versículo. Cuando ustedes me vean, pero me vean del verbo ver espiritualmente, no cuando vean a un tipo en una cruz como ven todos los días cada vez que pasan por ahí por el Gólgota. Cuando me vean, porque dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. No a Barrabás, o al que estaba a la derecha o al que estaba a la izquierda, no. Cuando veas que al que levantaste es el que profetizó Daniel, el Hijo de Dios.
cuando te caiga la ficha, porque ellos vieron a un hombre crucificado, pero no vieron al Hijo del Hombre crucificado. ¿Se entiende? O sea, ellos vieron a un muchacho, a un individuo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos creían que él era. Era el Nazareno, el hijo de José, el carpintero. Pero ellos todavía no han visto que ese es el Hijo del Hombre, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el esperado. Cuando vean al Hijo del Hombre, eso no pasó todavía. Esa profecía todavía no se cumplió. Esa profecía se va a cumplir. Por eso nos vamos a ir a Romanos. Cuando ellos vean al Hijo del Hombre, o sea, entiendan esto, hermano. Hay una cosa que se llama escorzo profético, que es que una profecía se cumple hoy, pero también se cumple después y también se cumple más después. Tiene distintos momentos de cumplimiento. Hay personas que cuando Jesús fue crucificado lo vieron. ¿Saben quiénes? Nosotros. Nosotros vimos que Jesús, el que es cristiano, es porque ve que el Hijo de Dios fue crucificado. Pero Jesús acá no está hablando con nosotros, está hablando con ellos. Y le está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Cuando ustedes vean al Hijo del Hombre crucificado, no se está refiriendo a la crucifixión del cuerpo de Jesús, se está refiriendo a la crucifixión de una identidad de ese cuerpo que ellos todavía no reconocen. Cuando ellos vean que ese cuerpo crucificado no era un cuerpo como el de cualquier otro, sino que es el cuerpo en donde estaba encarnada la deidad. Eso representa al Hijo del Hombre. Cuando reconozcan que ese crucificado es la deidad, entonces conoceréis que yo soy. Y el Israel real, el Israel circuncidado de corazón, va a ser salvo. Eso es una profecía que todavía no se cumplió. Ahora después dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y esa frase Jesús la va a volver a repetir. Pues ¿saben? Le voy a decir una cosa, Jesús no era muy creativo para hablar. Él repetía siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenía que decir otras cosas. La gente no necesita, y discúlpenme hermano, no lo tomen a mal lo que les voy a decir, la gente no necesita que vos le digas toda la vez algo diferente. ¿Para qué? Si no pueden aprender lo que les está enseñando desde el principio. La gente necesita que vos le machaques siempre lo mismo. Y Jesús siempre le va a decir, yo en el madero soy la salvación, no ustedes. Lo va a repetir, lo va a repetir, lo va a repetir. Yo me tomé el trabajo de leer todos los encuentros de Jesús con los fariseos. ¿Saben de qué se tratan? De lo mismo. Porque siempre el problema es el mismo. A unos que confiaban en sí mismos para ser justos, entonces el mensaje de Jesús siempre es, yo soy el que justifica, no vos. Y otra cosa que Jesús les dice siempre es, yo les voy a demostrar que ustedes son falsos cristianos. Ustedes hacen cosas buenas, pero no hacen la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de mi Padre. Ahí está el segundo mensaje. En el mismo versículo tenés resumido todas las alocuciones de Jesús a los falsos cristianos de todas las épocas. Alocución número 1. No confíes en vos para ser salvo. Mírame a mí. Yo en el madero levantado te revelo el camino para ser justo. Alocución número 2. Yo te demuestro que vos no sos un verdadero cristiano. Vos haces cosas buenas, pero no haces la voluntad de Dios. Porque no lo conoces, porque no lo ves, porque en vuestros pecados querés andar, porque son de abajo, porque vuestro padre es el diablo. Son todas formas distintas en las que Jesús les dice, ustedes no hacen la voluntad de Dios. Podemos seguir leyendo, hermanos, todos los encuentros que Jesús tiene con los fariseos y vamos a encontrar siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hagan la prueba. Pónganse entre semanas y busquen todos los encuentros, léanse todos los evangelios. Y cada vez que Jesús habla con los fariseos, miren lo que les dice. Y ya van a ver que, palabras más, palabras menos, les dice, no es por tu justicia, yo soy el que justifica, es mi justicia la que te tenés que poner, no la tuya propia, número 1. Y número 2, vos no sos un verdadero cristiano, porque si vos fueras un verdadero cristiano, no harías cosas buenas, harías la voluntad de Dios. Siempre es lo mismo. Ahí se resume los encuentros de Jesús con los fariseos. Estos son los dos argumentos que nosotros tenemos que entender y tener presente para enfrentar el fariseísmo en toda época y a nosotros en esta, que es la que a nosotros nos toca vivir. El fariseísmo en nosotros y el fariseísmo en los otros, que son a los que nosotros nos va a tocar servir. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Yo estoy sirviendo a mis hermanos al exponerle la palabra de Dios. Vos, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés que servir a tus hermanos exponiendo la palabra de Dios. Ya sea en este puesto que yo estoy ahora, o en el puesto que vos tenés como padre en tu casa, o en el puesto que vos tenés como luz en el mundo. Cuando vos evangelizás a tu vecino, a tus hijos, a los compañeros de tus hijos, en donde sea. Al servir a las personas, vos te vas a encontrar con dos tipos de personas. Los que no les interesa la justicia, porque no les interesa el cielo, porque no creen, porque son indiferentes o porque todavía no se enteraron que van camino al infierno. Y los que sí les interesa no perderse, no ir al infierno, pero tienen su propio sistema para obtener esa justicia. Los que confían en sí mismos para ser justos. Entonces, esto que estamos hablando sirve para los dos grupos. Solamente que hay uno de esos dos grupos que está peor que el otro, que está en el círculo de afuera, está más lejos de estar en Cristo. Porque los que están en el círculo, ¿se acuerdan lo del círculo, no es cierto? En el medio están los que están en Cristo. Después están los que no están en Cristo, pero por lo menos no tienen un sistema propio. No se pusieron a trabajar en un sistema propio. Ni siquiera saben que no están en Cristo. Vos vas, les decís, si es la voluntad de Dios,
Lo único que tienen que decir es, bueno, yo no estoy en Cristo, no tengo justicia propia, entiendo que Jesucristo me tiene que dar su justicia, me aferro a Jesucristo, creo en Él, me arrepiento de mis pecados, soy salvo. Ahora, después están los del grupo de afuera, los que están más lejos de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque esos primeros tienen que desaprender su propio sistema de justicia. Entonces vos vas y le decís, no estás en Cristo, y ellos te dicen, no, ¿cómo? Si yo tengo mi propio sistema de justicia. Por eso yo siempre digo que los fariseos están más lejos que los inconversos indiferentes. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Imagínate que nosotros le podamos decir eso a cada persona que se convierta en nuestro detractor de ahora en adelante. Hermanos, no podemos hacer otra cosa, ¿eh? Siempre debemos poder decirles, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces así, morí tranquilo. Dejalo a Herodes que te corte la cabeza tranquilo. Porque vos podés decir que el que me envió conmigo está. Ahora, cuando vos te mandaste solo, cuando vos estás haciendo ministerio, estás haciendo iglesia, con Jesús no por delante, sino por detrás, bueno. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Viste, siempre hay un remanente, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, habían creído en él, pero habían creído hacía 2 minutos. No sé si estamos hablando de nacidos de nuevo cuando dice creído en él. Las personas que por lo menos en ese momento no estaban en una posición de enemigos de él, como que lo querían escuchar. Jesús le dice, bueno, a ver, ustedes dicen que me quieren escuchar, que me quieren seguir, que creen en mí, que no están en contra mío. Bueno, yo les voy a decir, vamos a la posta. Si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, porque por ahora no se sabe si son verdaderamente. Se va a comprobar cuando ustedes permanezcan en mi palabra. Ahora, si mañana vienen los líderes religiosos y te convencen de nuevo de que tenés que tener tu propio camino de justicia propia, entonces no sos verdaderamente mi discípulo porque no permaneciste en mi palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y en el 32 dice que si permanecen en su palabra y se convierten verdaderamente en sus discípulos, ahí van a conocer la verdad. O sea que la verdad todavía no la conocen. Te das cuenta que le está hablando a gente como que tiene la intención, pero todavía le falta recorrer el camino. Y Jesús le está diciendo, bueno muchachos, bárbaro que vinieron a la reunión, bárbaro que no vinieron con espadas y palos, pero ahora hay que recorrer verdaderamente el camino. Y el camino es, permanezcan en mi palabra, conviértanse de esa manera en discípulos verdaderos míos, y a partir de ahí conocerán la verdad. ¿Qué es conocerán la verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la verdad empieza a entrar, te empieza a cambiar la cabeza, porque vos venís con otra cabeza, vos venís con la cabeza de justicia propia. Para ser libre de la opresión que implica tener que obedecer toda la ley para ser salvo, de las cargas pesadas que te ponen los líderes judíos, que ellos ni con un dedo las quieren llevar, para ser libre de esa opresión, vos tenés que conocer la verdad. Pero el problema, ¿sabes dónde está? Acá. Que tenés que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Y eso vos lo vas a poder derribar cuando presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es el culto lógico de una persona que ha nacido de nuevo. De una persona, versículo 31, que permanece en mi palabra y se va convirtiendo en mi discípulo. Entonces esa persona que permanece en mi palabra presenta su cuerpo. ¿Qué es lo que es su cuerpo? Esto. La naturaleza caída. Esa persona presenta su cuerpo, toda su persona, la persona caída, la persona no regenerada. Lo presenta, pero ahora como sacrificio vivo, porque ahora es nacido de nuevo, no está más muerta. ¿Cómo sé que no está más muerta? ¿Cómo sé que ha sido regenerado? Porque dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si ustedes no permanecen en mi palabra, lo único que hacen es demostrar que no son discípulos, que no son nacidos de nuevo. Pero si se confirma que son discípulos a través del hecho de que permanecen en mi palabra, van a presentarse, van a venir hoy, van a venir mañana, van a venir pasado. ¿A dónde van a venir? A escuchar mis palabras. Pero ¿qué pasa? Tu naturaleza caída te va a decir, no vayas porque te pide que vos tomes tu cruz, te pide que mueras a vos mismo. Pero vos vas a agarrar tu carne, vas a agarrar tu naturaleza caída y la vas a mortificar. Y le vas a decir, no, cállate. Y vas a ir y vas a presentar tu persona, tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estoy parafraseando Romanos 12, 1 y 2. Lo vas a presentar. ¿Por qué? Porque vos sos nacido de nuevo. Entonces ese sacrificio que vos presentás, que es tu propio cuerpo para ser quemado, para ser crucificado, lo presentás, pero es vivo. ¿Por qué? Porque vos tenés una naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque has permanecido en mi palabra. Entonces si permaneciste en mi palabra, eso demuestra que sos verdaderamente mi discípulo. ¿Y un discípulo qué hace? Se niega a sí mismo.
mortifica su carne y va y se presenta como un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Y qué pasa cuando se presenta? Cuando se expone a la palabra. La palabra renueva su entendimiento y empieza a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y cuáles son esos argumentos y esa altivez en la cabeza de un judío? La religión de justicia propia. Y mi palabra empieza a derribar eso. ¿Por qué? Porque vos venís y te presentás. Fíjense, Dios hace su parte, pero vos haces la tuya. Os ruego, hermanos, por las misericordias. ¿Qué misericordia? La de los primeros 11 capítulos de Romanos. ¿De qué habla Romanos? De la justificación por fe. Entonces, Pablo dice en Romanos 12, os ruego, hermanos, que por toda la justificación por fe que Jesucristo nos da, que yo les acabo de explicar en los primeros 11 capítulos de Romanos, ahora presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto que vos tenés que presentarle a Dios. O sea, si vos sos nacido de nuevo, no salís corriendo a pecar. Mortificás la altivez y los argumentos que se presentan dentro tuyo en contra del conocimiento de Cristo y actuás en base a la naturaleza nueva que has recibido, porque ya no estáis bajo el pecado y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Entonces, en vez de hacer eso, como fuiste justificado y estás en Cristo, presentás tu cuerpo. Y cuando presentás tu cuerpo, te exponés a la palabra, te exponés a Cristo, actuás en base a esa naturaleza que recibiste. ¿Qué pasa? Tu entendimiento empieza a ser invadido por la palabra de Dios. Entonces, esa justicia personal que vos tenías en tu entendimiento antes, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro, que tengo que respetar el sábado, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que ir empieza a ser invadido por el conocimiento de Cristo. Empieza a ser invadido por la belleza de la cruz. Entonces vos ya no decís, es por mí, es por mí, es por mí, es por mí. Empezás a decir, es por Él, es por Él, es por Él, es por la belleza de la cruz. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos maneja, nos manipula, hermano. Nos caza de los pelos y nos atrae. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Por cuanto uno murió, todos morimos. Yo lo veo a Él que murió por mí, entonces voy yo y le digo, Señor, yo también quiero morir. Quiero morir a mi carne, quiero morir a mi naturaleza, porque yo quiero morir con vos. Porque cuando vos moriste, ¿qué estaba representando la muerte tuya? Estaba representando la muerte mía. Porque en realidad vos moriste por mí. Vos no necesitabas morir. Yo necesitaba morir, pero vos tomaste mi lugar. Entonces, ahora que vos moriste, yo ya no necesito morir. Pero eso no significa que ahora que no necesito morir puedo seguir viviendo para el pecado. No, significa que vos moriste y yo no necesito morir. Entonces ahora estoy vivo para poder morir a mi carne. Eso es romano, hermano. Eso es romano. Jesús murió por nosotros, lo cual significa que nosotros ahora morimos con Él. Morimos a nuestra carne. Por eso presentamos nuestros cuerpos, nuestra persona vieja, pero que ahora ha sido renovada por Cristo. Lo presentamos para que Él cambie nuestra estructura mental. Cuando con esa estructura mental cambia, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Y de que antes teníamos una religión por obra para ser salvos. Eso es lo que en Latinoamérica necesita. Ese es el evangelio que a Latinoamérica no llegó. Eso es a lo que se refiere Miguel Nuño cuando dice América Latina necesita ser reevangelizada. Y eso es lo que vos necesitas para vencer el pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos para vivir en victoria. Eso es lo que nosotros necesitamos para hacer una iglesia. Porque si no, lo único que vamos a hacer es una pantomima. Una más. Leamos del 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí
porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta alocución de Jesús a los fariseos es tan descriptiva de tantas cosas, entre ellas de las características de los fariseos, y ustedes seguramente ya no se han olvidado de que nosotros estamos tratando de tener un perfil muy claro de lo que es el fariseísmo para detectarlo en nosotros y para poder servir con mayor eficiencia a los que vengan con esa característica, para la propia santificación y para la santificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien en claro qué es el fariseísmo. Y este capítulo realmente, Jesús está diciendo, miren, fariseísmo es el que piensa de sí mismo tal cosa, y es el que no ve de mí tal cosa, tal cosa. Entonces, realmente la Biblia es increíble. O sea, hay una parte del pasaje que habíamos leído al principio, no recuerdo dónde estaba, en el versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y después tenemos el último versículo del capítulo, que es el que hacía referencia a Lucas, tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Ahora un día Jesús no salió, un día fue para que lo fueran a buscar, y lo fueron a buscar, y agachó la cabeza y le dijo, Pedro, guarda la espada, porque ahora sí es la hora. Todo eso que estaba haciendo Jesús, cuando se escapaba y cuando no se escapaba, ese era cuando Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces, el principio que nosotros podemos sacar de estos versículos, que por ahí no son teológicos, como todos los anteriores, son versículos de narración, de relato de la historia, de los acontecimientos. El principio que nosotros podemos sacar es la sensibilidad que Jesús tenía para hacer la voluntad del Padre en los movimientos diarios. Nosotros nos movemos diariamente con esa sensibilidad que tenía Jesús. Nosotros armamos nuestra agenda con una planificación que viene de lo alto como lo hacía Jesús. Decía, hoy me voy a escapar. Y en otro momento dice, no, hoy voy a entrar por la puerta grande, por la avenida principal, en un burro, porque eso es lo que va a cumplir la profecía, para que me identifiquen con el Hijo del Hombre y se enojen y me busquen para prenderme. Hoy no voy a ir a Jerusalén, hoy me voy a quedar en Tiro, en Sidón, en Capernaum. Hoy voy a ir a Jerusalén. O sea, ¿viste? Manejar tu agenda en función de la obra de Dios. Eso es muy difícil de comprobar en nosotros. Eso es una forma muy común de desnudar el fariseísmo. Porque vos podés hacer cosas buenas, pero no la voluntad de Dios. Jesús todo el tiempo lo que está diciendo es, yo hago la voluntad de mi Padre. Si estoy acá y digo esto es porque es lo que le escuché decir a mi Padre. Si me voy para allá y hago lo otro es porque es lo que le escuché decir a mi Padre. Yo estoy convencido de que en todos hay una cuota de fariseísmo. En mí hay un porcentaje, en vos hay un porcentaje, en los hermanos hay un porcentaje, en el cristianismo hay un porcentaje. Entonces yo, como dije en el video pasado, yo no te voy a acusar, pero te voy a... Dale, loco, fíjate si por ahí qué porcentaje de fariseísmo hay en vos. No pretendo acusarte, pero sí que vos te expongas a la palabra de Dios. Porque así tenemos que ser honestos. Viste que yo siempre digo, los pecados arriba de la mesa. O sea, no le tengamos miedo a nuestra propia pecaminosidad, porque nuestra propia pecaminosidad glorifica a Cristo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote
Entonces no nos tenemos que avergonzar de nuestros pecados. En mi debilidad, la fortaleza de Cristo se manifiesta. Cuando yo me muestro irreprensible, falsamente, no estoy dando lugar a que Cristo sea glorificado por medio de su gracia. En cambio, cuando yo muestro mi debilidad, no estoy diciendo que por esto voy a pecar, ¿sí? Porque eso es Romanos 6, es otra cosa. No que nosotros busquemos pecar para que sobreabunde la gracia, ¿sí? No me malinterpreten, porque eso es lo que le dicen a Pablo en Romanos. Nuestra debilidad mostrada, expuesta, transparente, es lo que no tenían los fariseos. Ellos no quisieron mostrar su pecado. Por eso los judíos hasta el día de hoy, y sobre todo en esa época, hay un capítulo de la Biblia judía, o sea, del Antiguo Testamento, hay un capítulo de la Biblia que ellos no podían leer, que era Isaías 53. Porque Isaías 53 habla del siervo sufriente. Entonces, ¿cómo el Mesías va a venir y va a tener que sufrir y morir por nuestro pecado? Si nosotros pecado no tenemos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos interpretaban que el siervo sufriente de Isaías 53 es el propio pueblo de Israel que está siendo vapuleado por todas las naciones que a lo largo de la historia lo han ido maltratando. Porque si ellos interpretaban que el siervo sufriente de Isaías 53 es el Mesías que viene a morir por nuestras transgresiones, entonces tienen que aceptar sus transgresiones. Por eso yo quiero transmitirles, quiero, proponerles a que seamos transparentes. Porque que somos pecadores, eso ya lo sabemos. Pero ¿lo mostramos? ¿O tenemos un sistema religioso que disimula lo que en verdad somos? El fariseísmo es esconder abajo la alfombra. Y cuando la alfombra ya queda muy gorda porque tiene toda la basura abajo, cambiamos la alfombra. Ponemos más ministerio, ponemos más. Cuanto más complicado está el fariseo, que ya, que ya se divorció de la mujer, que ya cambió por 4 pibas de 18 años, porque a la mujer siempre se le quemaba la comida o la tiraba, cuando ya está enterrado hasta acá, está en pecado, ¿qué hace? Agarra más ministerios. Agarra más ministerio, agarra más religiosidad para disimular más. Así se ve entre comillas, así se ve, se exterioriza, se visualiza el arrepentimiento falso de los fariseos. Entonces voy a dar una cantidad de características, como lo que estaba hablando recién, la falta de transparencia, que son como características que nos pueden servir a nosotros para detectar fariseísmo, obviamente primero en nosotros. Así se ve el arrepentimiento falso o el fariseísmo. Pero leamos Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas. Hermano, acá se refiere a los fariseos, por el contexto, por de quién viene hablando. ¿Sí? El Sermón del Monte estaba dirigido a los fariseos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver un poco de frutos. Características de los fariseos, cómo se ve el fariseísmo, pero en palabras actuales, sencillas. Hipocresía, disparidad entre la apariencia espiritual externa y la realidad del corazón. Jesús acusó a los fariseos de ser como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Formas de hipocresía. Cristianos que proyectan una imagen de piedad a través de actos religiosos visibles. Asistencia a la iglesia, ofrendas, participación en ministerios, mientras que en privado viven de manera inconsistente con las enseñanzas bíblicas, nutriendo pecados ocultos o manteniendo actitudes no cristianas. No queremos confundir a nuestros hijos y a nuestros hermanos con el hecho de que tracen algo lineal entre porque hago cosas religiosas, entonces debo ser salvo. Y hablaba con una persona y esta persona me decía, claro, ahora se me quemaron los libros, porque yo crecí en un ambiente en donde si yo era de tal manera es porque era salvo. Y ahora estoy conociendo la doctrina de la gracia y resulta que yo había planificado toda mi vida enseñarle a mis hijas que fueran de esa manera, porque eso era sinónimo de ser salvo. Pero resulta que ahora, conociendo la doctrina de la gracia, eso no funciona más de esa manera. Yo le puedo enseñar a mis hijas que no lleven una vida disoluta, pero eso no asegura la salvación de mis hijas. Y como padre, como madre, ¿cómo yo soluciono esa tendencia que tengo a querer que mi hijo sea salvo? Entonces, si vos querés que alguien sea salvo, vos lo que tenés que hacer es agarrar la cabeza de esa persona, abrir la Biblia y hacerle así.
exponer a la palabra de Dios, porque Jesucristo está en la palabra de Dios. Y cuando vean al Hijo del Hombre en el madero, sí, no voy a repetir lo que ustedes ya conocen de memoria ya. Y esta persona me dice, sí, pero eso es difícil, porque los miembros de mi familia son indiferentes a la palabra de Dios. Bueno, yo por una cuestión de sensibilidad pastoral, si se quiere, no continué la charla, porque lo que seguía en la charla era, mirá, si los miembros de tu familia son indiferentes a la palabra de Dios, eso es una señal de no regeneración, probablemente. Entonces, bueno, tratá de seguir exponiéndolos a la palabra de Dios a pesar de su indiferencia, pero además, bueno, todos los días de rodillas, orando por esas personas. Y yo creo que ese ejemplo nos toca a todos, porque todos tenemos seres queridos que no son cristianos. Todos tenemos hijos chiquitos que no son cristianos. Hipocresía, otra forma de hipocresía. Racionalizador significa lo siguiente. Las dos van juntas. Este es el pecado y este es el método. Di el ejemplo el otro día. Cuando viene el nene y nos dice, mamá, dame el caramelo. Mi cuerpo necesita el caramelo. Estoy racionalizando una mentira. O sea, es mentiras que yo tengo que comer ese caramelo. Pero si yo invento un argumento razonable, puedo justificar ese pecado. No es verdad. La verdad es que mis apetitos carnales, pecaminosos, desean el caramelo. Pero yo lo racionalizo de otra manera. Invento otra razón por la que quiero eso. Y esa razón hace que el pecado no se vea como pecado. Eso se llama mentira, hermano. Eso es mentira. Y el método de esa mentira es la racionalización. Esa es una forma de mentira muy extendida dentro de los cristianos. Porque los cristianos no mentimos. No usamos la mentira burda. Si alguien nos pregunta, ¿hiciste el devocional hoy? Nosotros los cristianos somos más sofisticados para mentir. Nosotros no decimos que no hicimos el devocional. Nosotros decimos que estábamos en comunión con Dios mientras dormíamos, que nuestro hijo estaba enfermo, que nuestra mujer necesitaba charlar. Racionalizamos la mentira. Porque yo todo lo que enseño para afuera, el primero en el que hago el experimento y al que se lo tengo que aplicar es a mí, que si no, no me da la cara para pararme acá enfrente. Por eso, mi señora hace 10 años que me dice, ¿cuándo te vas a largar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dale. Sabés, tenés los libros. Pero vos no ve acá adentro. Yo podría racionalizar un montón de cosas para haber hecho una iglesia, para haber hecho cualquier cosa. Pero voy, escarbo ahí. Claro, siempre encontrás algo de mentira. Siempre encontrás motivaciones que no son las correctas. Pero uno tiene como ese modus operandi incorporado de racionalizar tan rápido la mentira que ni vos te diste cuenta. ¿Viste que Jesús les dice? Ustedes son mentirosos. Cuando hablan mentira porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Y él es mentiroso y cuando dice mentira, de lo suyo dice. ¿Qué significa? Que esa es su naturaleza. Somos mentirosos compulsivos. Mentís antes de pensar que vas a decir una mentira. No la necesitas elaborar. Te sale sola. Y después te das cuenta de cómo racionalizaste la mentira y la dijiste. Oportunista. Aprovecha situaciones para su beneficio, disfrazando sus verdaderas intenciones. Che, la gente vino a ofrecer sacrificio y se tienen que ir re lejos para cambiar la moneda. ¿Por qué no le ponemos nosotros algo acá para que no tengan que viajar tanto? O por ahí traen el corderito, pero tienen que venir de Nazaret con el corderito. Claro, cuando salió de Nazaret era perfecto el corderito. Cuando llegó acá está todo mordido por los perros, ¿viste? Entonces nosotros, fíjate, racionalizar la mentira. Nosotros, por buena gente que somos, por serviciales a nuestros hermanos, nosotros vamos a poner acá una venta de corderito y una casa de cambio. Se racionalizan la mentira y aprovechan la oportunidad. Bueno, ese nos lleva al siguiente. Actúa con descaro, sin importar la contradicción entre sus verdaderos motivos y lo que dice. Ya no me importa nada. Que piensen lo que quieran, total, yo miento descaradamente, pero no me importa. Miento igual. Hermano, esto pasa. Todos los que de nosotros hemos ido a iglesias fariseicas, pero vos ves cosas que vos decís, no me puedes estar metiendo el dedo en la boca así pensando que yo no me doy cuenta. No quiero contar ejemplos, la verdad, porque bueno, ya no es necesario, digamos. Esto parece la escalera descendente de Romanos 1. Manipulación. Una vez al año tienen que venir nuestros compatriotas judíos de cualquier lugar que vivan a ofrecer sacrificio en el templo. Ustedes piensen, ellos vienen de tan lejos a hacer el viaje, usted vive acá al costado. ¿No va a donar unos corderitos? ¿No va a donar algo para los hermanos que vienen desde lejos a ofrecer sacrificio acá en el templo? Usted traiga su cordero, porque Dios le ha dado el privilegio de que viva acá, cerquita, en Jerusalén, en Betania, ahí en las afueras. Que traiga su cordero, dónelo, nosotros después se lo proporcionamos a los hermanos que vienen de lejos. Eso es manipulación. Eso pasa. Etnicista, institucionalista le puse también acá al costado.
porque es una forma de contextualizarlo. Hermético, hermeticismo, no sé qué anoté. Reservado, introvertido, reacio, defensivo, inaccesible, opaco, no deja ver sus verdaderas intenciones, susceptible, se ofende fácilmente cuando lo analizan, evita ser consciente de su pecado subyacente, de su egocentrismo, idolatría y rebeldía, las intenciones y los pensamientos del corazón, no se expone seriamente a la palabra de Dios, prefiere las manifestaciones espirituales o el mero conocimiento intelectual antes que el filo profundo de la palabra. Eso es hermetismo. Tengo la descripción de todo, pero bueno, ya.